Hola, en este video vamos a ver el objetivo con funciones logarítmicas, asimismo sus ecuaciones y también vamos a ver las propiedades de los logaritmos. En este primer tema vamos a retomar la conversión de expresiones logarítmicas a expresiones exponenciales y viceversa, que fueron los temas con los que terminamos el objetivo de la semana pasada. Para eso vamos a retomar o a recordar la forma que tiene una expresión logarítmica y la forma que tiene una expresión exponencial. Nosotros vamos a evaluar las siguientes expresiones logarítmicas para determinar cuál sería su valor. Vamos a buscar el valor del logaritmo en base 7 de 49. Este es el valor que yo desconozco, que sería x. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la expresión expresada en forma logarítmica, la voy a convertir a una forma exponencial. En este caso, identificamos que A es 7, B sería X y C sería 49, de acuerdo a la forma que nosotros tenemos en esta parte. Si yo lo convierto a la forma exponencial, me va a quedar 7 elevado a la x es igual a 49. Entonces, yo voy a buscar un valor que, si yo elevo 7 a ese valor, a esa potencia, nos da igual a 49 y nosotros sabemos que 7 al cuadrado es igual a 49. Por lo tanto, al evaluar la expresión logaritmo en base 7 igual a 49, sabemos que esto es igual a 2. Vamos a realizar lo mismo con el inciso B, donde tenemos que es un logaritmo en base 3 de 1 sobre 81. Aquí estamos buscando este valor. Entonces vamos a transformar la expresión logarítmica a la expresión exponencial, que sería 3 elevado a una potencia x es igual a 1 sobre 81. Nosotros sabemos que el 81 lo podemos expresar como 3 a la cuarta. Lo que vamos a hacer aquí es igualar nuestras bases, es decir, tendremos 3 elevado a la x, entonces esto sería igual a 3 elevado a la menos 4, ya que si yo la base 3 a la cuarta la subo al numerador, el signo de mi exponente va a cambiar. Por lo tanto, yo aquí puedo determinar que x es igual a menos 4. Y este sería el valor de logaritmo en base 3 de 1 sobre 81 es igual a menos 4. En el siguiente tema vamos a ver las propiedades de los logaritmos y para eso vamos a estudiar 3 teoremas que ya podemos aplicar directamente a los logaritmos cuando se están multiplicando, cuando se están dividiendo o cuando se están elevando a una determinada potencia. La propiedad del logaritmo de un producto nos indica que si yo tengo dos logaritmos de la misma base que se están sumando, nosotros podemos representar esto como el logaritmo de la misma base y vamos a multiplicar en este caso m por n. En el logaritmo de un cociente, si nosotros tenemos dos logaritmos de la misma base que se están restando, nosotros podemos simplificar esta expresión colocando el logaritmo de la base entre la división de nuestros argumentos, que es m entre n. Y por último, si tenemos un logaritmo elevado a una potencia, aquí si un valor, en este caso el valor de p, está multiplicando a un logaritmo en base a de m, nosotros podemos enviar como potencia de nuestro argumento el valor de p. De esta manera nos quedaría logaritmo en base a de m elevado a la potencia p. Son los 3 teoremas o las 3 propiedades con las que vamos a estar desarrollando las siguientes expresiones logarítmicas.
En este ejercicio vamos a aplicar las propiedades básicas de los logaritmos y vamos a resolver colocando los valores que correspondan en los espacios en blanco. En el inciso A tenemos el logaritmo en base 2 de 7 menos el logaritmo en base 2 de 11. Entonces vamos a aplicar la segunda propiedad que nos dice que si tengo dos logaritmos de la misma base que se están restando, esto va a ser igual al logaritmo de la misma base y vamos a dividir nuestros argumentos, que en este caso van a ser 7 onceavos. Entonces en mi primer espacio va a ir 7 onceavos. Para resolver el inciso B, tenemos que el logaritmo en base 4, y aquí tenemos un espacio vacío, y tenemos la suma de un logaritmo de la misma base, que es base 4 de 11, y esto nos está dando igual al logaritmo en base 4 de 55. Por lo tanto, nosotros sabemos que si tenemos dos logaritmos de la misma base que se están sumando, el resultado va a ser la multiplicación de sus argumentos. Entonces, el valor que debe de ir en el primer logaritmo es 5, ya que 5 por 11 nos va a dar 55. En nuestro último ejemplo tenemos logaritmo de base 4 de 32 es igual a 5, logaritmo en base 4, y necesitamos encontrar este valor. Nosotros sabemos que si un valor está multiplicando a mi logaritmo, este logaritmo lo podemos pasar como potencia del argumento. Entonces esto sería igual a logaritmo base 4, y aquí nosotros estamos buscando este valor que elevado a la quinta me dé 32. Entonces nosotros sabemos que 2 elevado a la quinta potencia me va a dar 32. En caso de que no podamos identificar cuál es que el valor que elevado a la quinta nos da 32, podemos simplificar o descomponer en factores primos el 32, que tendríamos que sacarle mitad sería 8, mitad es 4, mitad es 2, mitad es 1. Entonces observamos aquí que 32 es lo mismo que 2 a la quinta. Por eso yo aquí encuentro este valor que me está faltando en mi expresión logarítmica, y aquí vamos a colocar un 2. Ahora vamos a evaluar las expresiones mediante las propiedades de los logaritmos. En el inciso A tenemos la siguiente expresión, que es logaritmo base 6 de 4 más 2 logaritmo base 6 de 3, y tenemos que encontrar este valor, ¿sí? Para empezar, vamos a simplificar nuestras expresiones logarítmicas. La primera expresión, tenemos logaritmo base 6 de 4, por el momento la vamos a dejar igual, y el 2 que está multiplicando a mi logaritmo, al segundo logaritmo, lo vamos a subir como potencia. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera: logaritmo base 6 de 4 más logaritmo base 6 de 3 al cuadrado, que es 9. Entonces vamos a desarrollar esta parte. Ahora nos quedó la suma de dos logaritmos de la misma base. Vamos a aplicar nuestra primera propiedad, que si tengo dos logaritmos de la misma base que se están sumando, lo puedo simplificar como un logaritmo de la misma base donde los argumentos se van a multiplicar. De esta manera nos va a quedar logaritmo base 6 de 36, y esta es la expresión que voy a terminar evaluando. Ya que tenemos simplificada la expresión, vamos a convertirla a la forma logarítmica, que sería 6 elevado a la x es igual a 36. Entonces yo necesito elevar 6 al cuadrado para que nos dé 36. Entonces aquí sería que x es igual a 2. Por lo tanto, mi primera expresión del logaritmo en base 6 de 4
más 2 logaritmo en base 6 de 3, esto es igual a 2. En el inciso B nosotros tenemos logaritmo natural y tenemos e elevado a una potencia en ambos términos. Vamos a aplicar la tercera propiedad de los logaritmos, donde nuestras potencias pueden bajar multiplicando a nuestro logaritmo y nos va a quedar la expresión de esta manera. Nos va a quedar 5 logaritmo natural de e menos 2 logaritmo natural de e. Entonces aquí nosotros, como ya tenemos términos que son semejantes, podemos realizar la operación de restar 5 menos 2. Esto nos daría 3 logaritmo natural de e. Y volvemos a aplicar la tercera propiedad de los logaritmos, donde si tengo un valor multiplicando al logaritmo, lo voy a regresar como potencia. Entonces esto sería logaritmo natural de e elevado a la 3. Para dar esta respuesta vamos a utilizar otro teorema que estamos aquí agregando, que es el de los logaritmos naturales. Si yo tengo logaritmo natural de e elevado a una potencia b, esto va a ser igual a b. Entonces aquí b sería este 3 que es potencia, por lo tanto esta expresión sería igual a 3. Para resolver el siguiente ejemplo, observamos que en nuestra resta el segundo término está multiplicando un 3 al logaritmo. Entonces vamos a empezar por aplicar la propiedad del cociente, que es la segunda propiedad de los logaritmos. Vamos a regresar este 3 como potencia. Entonces nos quedaría logaritmo en base 3 de 72 menos el logaritmo base 3 de 2 al cubo. Nosotros sabemos que 2 al cubo es 8, entonces vamos a resolverlo y nos va a quedar logaritmo base 3 de 8 y vamos a aplicar la propiedad del cociente. Si yo tengo dos logaritmos de la misma base que se están restando, entonces los argumentos se van a dividir y nos va a quedar como logaritmo base 3 de 72 entre 8, y esto nos da como resultado logaritmo base 3 de 9. Ya que tengo esta expresión, para poder evaluarla, vamos a convertirla a la forma exponencial. Entonces, para la forma exponencial nosotros sabemos que nuestra base, que es 3, va a estar elevado a la x, y esto va a ser igual a 9. Por lo tanto, x es igual a 2, porque yo tengo que elevar 3 al cuadrado para que me dé 9. Entonces, este es el resultado de esta expresión. Como último ejemplo de este tema, tenemos la resta de dos logaritmos naturales. Entonces, vamos a realizar la simplificación aplicando la tercera propiedad de los logaritmos, donde la potencia va a bajar multiplicando al logaritmo. Entonces aquí va a bajar el menos 12, va a bajar como menos menos 12 logaritmo natural de e. Aquí, eliminando los paréntesis, nos va a quedar 6 logaritmo natural de e menos 12 logaritmo natural de e. Como ya son términos semejantes, podemos realizar la resta, y esto nos quedaría menos 6 logaritmo natural de e. Y nuevamente vamos a aplicar la tercera propiedad de los logaritmos, y este menos 6 va a subir como potencia de la e y nos va a quedar logaritmo natural de e a la menos 6, y este es el valor que estamos buscando. Vamos a aplicar la propiedad de los logaritmos naturales, por lo tanto el valor de b es menos 6. Entonces logaritmo natural de e a la menos 6, esto es igual a menos 6, y este es el valor que estamos buscando después de evaluar nuestra expresión logarítmica.
A continuación vamos a desarrollar expresiones logarítmicas aplicando las propiedades. En el primer ejemplo tenemos el logaritmo de x a la cuarta sobre z. Entonces, cuando nosotros tenemos dos argumentos que se están dividiendo, podemos desarrollar este logaritmo con la resta de sus argumentos. Entonces aquí tenemos logaritmo de x a la cuarta menos logaritmo de z. Cuando nosotros no tenemos una base escrita en el logaritmo, estamos hablando que es una base 10. La base 10 en el logaritmo no se escribe. Ahora, podemos nosotros aplicar otra propiedad que es la de la potencia, y este 4, que es una potencia, la vamos a pasar multiplicando al logaritmo y nos va a quedar 4 logaritmo base 10 de x menos logaritmo base 10 de z. Nosotros debemos de cumplir con que cada logaritmo debe de tener una sola variable y no debe de tener exponentes. Entonces, con esta expresión ya cumplimos con esas características. En el siguiente ejemplo tenemos logaritmo base 10 y y novena por x. Como se están multiplicando, podemos separar o desarrollar estos logaritmos por medio de una suma, ya que se están multiplicando. Entonces nos va a quedar logaritmo de y a la novena más logaritmo de x. Como no debemos de tener exponentes, este 9 lo vamos a bajar multiplicando y nos va a quedar 9 logaritmo base 10 de y más logaritmo base 10 de x. Esta sería nuestra respuesta ya simplificada, ya que nuestra expresión no tiene exponentes y cada uno de nuestros logaritmos solamente tiene una variable. Vamos a continuar desarrollando el siguiente logaritmo, donde lo primero que vamos a hacer es desarrollarlo como la resta de dos logaritmos. Vamos a hacer la división. Vamos a aplicar el logaritmo de la división separando los logaritmos como logaritmo de x a la quinta menos logaritmo de la raíz cúbica de y cuadrada z. En el segundo término, lo que vamos a hacer es elevar, convertir nuestra expresión radical a la forma exponente. Entonces nos quedaría logaritmo de x a la quinta y nos va a quedar logaritmo de y cuadrada z, y esto va a estar elevado a la 1/3. Recordemos cuando vimos el tema de radicales en Mate 1 que podemos convertir la expresión radical a una expresión con exponente fraccionario. Entonces, si nosotros aplicamos leyes de exponentes, nosotros vamos a multiplicar los exponentes, por ejemplo, de y cuadrada elevada a la 1/3, se multiplican los exponentes y nos va a quedar y elevada a la 2/3. Y z, su exponente es 1, multiplicado a la 1/3, nos va a quedar z elevada a la 1/3. Nosotros no podemos tener dos variables en un solo logaritmo, entonces vamos a separar el segundo logaritmo aplicando la propiedad de la multiplicación, donde los vamos a desarrollar como la suma de dos logaritmos. Nos va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo de x a la quinta menos, aquí como se va a desarrollar en dos términos, voy a colocar un paréntesis porque este signo menos le va a afectar a toda esta suma. Va a ser logaritmo de y elevado a la 2/3 más logaritmo de z elevado a la 1/3. Entonces, el signo menos va a afectarle a los dos términos que están dentro del paréntesis y nos va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo de x a la quinta
menos logaritmo de y elevado a la 2/3 y menos por más me va a quedar menos logaritmo de z elevado a la 1/3. Entonces, tengan mucho cuidado cuando vamos a restar dos términos, los signos van a cambiar. Por último, como nosotros en las instrucciones tenemos que no podemos tener exponentes en nuestra respuesta final, entonces vamos a bajar los exponentes aplicando la propiedad, la tercera propiedad, y van a bajar multiplicando al logaritmo los 3. Entonces esto va a ser igual a 5 logaritmo de x menos 2/3 logaritmo de y menos 1/3 logaritmo de z. Y esta ya sería nuestra expresión, porque ya cada uno de los logaritmos solo tiene una variable y ya no tenemos ni radicales ni exponentes. Vamos a resolver otro ejemplo, igualmente aplicando las propiedades de los logaritmos. Como en nuestro argumento tenemos una división, vamos a empezar por aplicar las propiedades del cociente, donde vamos a desarrollar en dos logaritmos que se van a estar restando. Entonces tenemos logaritmo de la raíz cúbica de x elevado a la séptima potencia z menos logaritmo de y cuadrada. Nosotros tenemos que convertir la forma radical a la forma de exponente para poder aplicar las propiedades. Entonces nos va a quedar logaritmo de x a la séptima z y la vamos a elevar a la 1/3 porque es raíz cúbica, menos logaritmo de y cuadrada. Ahora vamos a aplicar primero leyes de exponentes, donde x a la séptima, si yo la elevo a la 1/3, nos va a quedar x elevada a la 7/3, porque estoy multiplicando los exponentes, 7 por 1/3. Y z, su exponente es 1, elevado a la 1/3, multiplico sus exponentes y nos va a quedar z a la 1/3 menos logaritmo de y cuadrada. Como no podemos tener dos variables en un mismo logaritmo, esta la vamos a separar sumando. Entonces nos va a quedar logaritmo de x a la 7/3 más logaritmo de z a la 1/3 menos logaritmo de y cuadrada. Y ya por último vamos a aplicar la tercera propiedad, que es la de las potencias, donde van a bajar multiplicando a los logaritmos. Entonces el 7/3 va a quedar multiplicando y nos va a quedar 7/3 logaritmo base 10 de x más 1/3 logaritmo base 10 de z menos 2 logaritmo base 10 de y. Y en este paso observamos que los logaritmos ya tienen únicamente una variable, ya no tenemos ni radicales ni exponentes, por lo tanto ya está totalmente simplificada. Para poder desarrollar una expresión logarítmica vamos a continuar utilizando las propiedades de los logaritmos. Nuevamente tenemos un logaritmo que su argumento es una división. Por lo tanto vamos a comenzar aplicando la propiedad del cociente y lo vamos a desarrollar en dos logaritmos que se están restando. Nos va a quedar logaritmo de 4 por x más 8 a la quinta menos logaritmo de la raíz cúbica de x cuadrada. En nuestro primer término tenemos una multiplicación de 4 por x más 8 a la quinta. Entonces esto lo podemos desarrollar como una suma, que sería logaritmo en base 10 de 4 más logaritmo base 10 de x más 8 elevado a la quinta. Y en el segundo término tenemos una expresión radical
Entonces nosotros la vamos a representar en forma de exponente con fracción. Nos va a quedar x cuadrada elevada a la 1/3. La primera parte va a seguir quedando igual. Y aquí vamos a aplicar leyes de exponentes y vamos a multiplicar 2 por 1/3, ya que x cuadrada elevada a la 1/3, multiplicamos sus exponentes y nos queda x elevada a la 2/3. Para terminar de desarrollar nuestra expresión, nosotros debemos de dejar cada logaritmo con una sola variable y sin exponentes ni raíces. Entonces el 5, que está como potencia en mi segundo término, va a bajar multiplicando lo mismo que el 2/3. Entonces nos va a quedar nuestra respuesta como logaritmo en base 10 de 4 más 5 logaritmo de x más 8 menos 2/3 del logaritmo en base 10 de x. Entonces aquí observamos que nuestra respuesta no tiene exponentes, no tiene radicales y cada logaritmo tiene una sola variable. En el siguiente ejemplo, primero vamos a representar nuestro argumento con una potencia fraccionaria. Vamos a eliminar la expresión con el radical y nos va a quedar como logaritmo de x más 6 a la quinta sobre x cúbica, y esto va a estar elevado a la 1/2 para poder nosotros quitar la expresión con el radical. La raíz es cuadrada, por eso es que la estamos elevando a la 1/2. Ahora, antes de aplicar la propiedad del cociente, vamos a utilizar las leyes de los exponentes para elevar toda la expresión a la 1/2. Entonces nos quedaría logaritmo de x más 5, y si yo elevo la potencia quinta a 1/2, me va a quedar a las 5/2 sobre x cúbica elevada a la 1/2, me va a quedar x elevada a la 3/2. Ahora sí, ya puedo aplicar la propiedad del cociente, donde voy a separar en dos logaritmos que se van a estar restando. Entonces aquí nos va a quedar logaritmo de x más 5 elevado a las 5/2 menos logaritmo de x elevada a la 3/2. Y por último, voy a bajar las potencias aplicando la propiedad de la potencia. Van a bajar multiplicando y nos van a quedar 5/2 que multiplica al logaritmo de x más 5 menos 3/2 que multiplica al logaritmo base 10 de x. Ahora vamos a escribir una expresión con un logaritmo sencillo, es decir, tenemos la expresión desarrollada y la vamos a escribir con un solo logaritmo. Vamos a comenzar aplicando las propiedades de los logaritmos, pero lo vamos a hacer al revés. Ahora, por ejemplo, tenemos un cuarto que está multiplicando al logaritmo en base 2 de x. Entonces, un cuarto va a pasar como potencia de x, el 5 va a pasar como la potencia de w. Entonces nos va a quedar en un primer paso logaritmo base 2 de x elevada a la 1/4. Luego vamos a tener más logaritmo base 2 de w elevada a la quinta menos logaritmo base 2 de z. Ahora vamos a aplicar la propiedad del producto. Si nosotros tenemos dos logaritmos de la misma base que se están sumando, podemos multiplicar sus argumentos. Entonces nos va a quedar logaritmo en base 2 de x elevada a la 1/4 por w a la quinta menos logaritmo base 2 de z. El siguiente paso es aplicar la propiedad del cociente. Si tengo dos logaritmos de la misma base que se están restando,
entonces nos va a quedar el mismo logaritmo con su misma base y los argumentos se van a dividir. Entonces nos va a quedar x a la 1/4 w a la quinta sobre z. Y ya quedó nuestra expresión en un logaritmo sencillo aplicando las propiedades. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Igualmente vamos a empezar por aplicar la propiedad de las potencias. Entonces el 5 va a subir como potencia de x, 1/3 va a subir como potencia de y el 2 como la potencia de w. Nos va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo base 4 de x a la quinta menos logaritmo base 4 de y elevada a la 1/3 más logaritmo base 4 de w cuadrada. Ahora, vamos a aplicar la propiedad del cociente porque tenemos dos logaritmos de la misma base que se están restando. Entonces nos va a quedar logaritmo base 4 de x a la quinta entre y elevada a la 1/3 más logaritmo base 4 de w cuadrada. Y ahora, como los logaritmos de la misma base se están sumando, vamos a aplicar la propiedad del producto, donde se van a multiplicar los argumentos. Entonces me va a quedar logaritmo base 4 x quinta sobre y a la 1/3. Si yo lo multiplico por w cuadrada, solamente se va a multiplicar mi numerador, por lo tanto w cuadrada va a quedar en el numerador. Y ya tendríamos la expresión con un solo logaritmo y aplicamos todas las propiedades de los logaritmos. Aquí es importante ver que cuando yo desarrollé mi logaritmo, todo lo que quedó positivo, que es el que tiene la x a la quinta y w cuadrada, todo lo que quedó positivo va a quedar en mi numerador. Y lo que es negativo, como el logaritmo de base 4 de y a la 1/3, como es negativo, ese queda en el denominador. A continuación vamos a realizar un cambio de base en los logaritmos. Nuestras calculadoras generalmente trabajan con logaritmos en base 10. Entonces, aquí nosotros vamos a hacer un cambio de base. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que calcular el valor del logaritmo en base 5 de 9 y nuestras calculadoras están trabajando en base 10. Para eso, para poder hacer este valor, vamos a hacer una conversión basándonos en esta fórmula que nos va a definir el cambio de bases de los logaritmos. Entonces, aquí vamos a llamar nuestra base, que es 5, va a ser A, y nuestro argumento, que es 9, va a ser B. Entonces, si yo quiero obtener el valor del logaritmo base 5 de 9, tomando en cuenta la fórmula anterior, nos quedaría logaritmo en base 10 de 9, que es nuestro B, sobre el logaritmo en base 10 de 5, que es el valor de A. Entonces, esto estamos haciéndolo en base a esta fórmula. En la calculadora de Alex vamos a escribir tal cual aparece logaritmo base 9 entre logaritmo base 5 y nos va a dar como resultado 1.3652, pero tenemos que redondear nuestra respuesta a la milésima más cercana. Para redondear, recordamos que la primera posición decimal corresponde a las décimas, la segunda a las centésimas y la tercera a las milésimas. Como tenemos que redondear a la milésima, nuestra siguiente posición decimal es un 2, por lo tanto, este valor va a definir si el 5 va a subir a 6 o se queda en 5. Como es 2, se queda igual. Entonces, este valor va a ser 1.365 milésimas.
vamos a resolver otro ejemplo y vamos a calcular el valor de logaritmo en base 8 de 9. Entonces lo vamos a convertir a base 10, que sería logaritmo de b sobre logaritmo de a. Si nos basamos en la fórmula, aquí el 8 es a y el 9 es b. Entonces podemos sustituir y vamos a calcular el logaritmo en base 10 de 9 entre logaritmo en base 10 de 8. Y también vamos a redondear a la milésima más cercana. Con la calculadora obtenemos 1.0566. Redondeando a la milésima, nos vamos a fijar entonces en la posición de la 10 milésima. Como es 6, este valor de 6 sube a 7, entonces nuestro resultado es 1.057, es decir, un entero 57 milésimos. Para poder resolver la siguiente ecuación, vamos a aplicar las propiedades de los logaritmos y también el de los cambios de base. Entonces, nosotros tenemos logaritmo base 3 de 8 elevado a la x menos 3 y esto es igual a 10. Vamos a hacer primero que nada la aplicación de las propiedades de la potencia. Nosotros tenemos x menos 3 como potencia y la vamos a bajar multiplicando a nuestro logaritmo. Entonces nos va a quedar x menos 3 logaritmo en base 3 de 8 es igual a 10. Entonces nosotros vamos a pasar dividiendo este logaritmo en base 3 de 8, lo vamos a pasar dividiendo al 10. Y nos va a quedar x menos 3 es igual a 10. Y vamos a hacer el cambio de base. Logaritmo base 3 de 8 lo vamos a escribir como logaritmo en base 10 de 8 sobre logaritmo base 10 de 3. Esto que acabamos de hacer fue un cambio de base, como lo vimos en el tema anterior. Y finalmente el menos 3 va a pasar sumando al otro lado, entonces nos va a quedar que x es igual a 10 entre logaritmo base 10 de 8 entre logaritmo base 10 de 3 y al resultado le vamos a sumar 3. Esto lo vamos a hacer en la calculadora. Hay que tener mucho cuidado de cómo ingresamos nuestros datos, ¿sí? Porque vamos primero a escribirlo en la calculadora de Alex, lo vamos a escribir como fracción, es decir, con el signo entre. En el numerador va a quedar un entero, pero en el denominador vamos a generar otra fracción. Esto nos queda que x es igual a 8.2832, que redondeado a la milésima, este 2 que está en la 10 milésima, como no es mayor o igual a 5, entonces nuestro valor se va a quedar igual y el valor de x es 8.283 milésimos. Vamos a hacer otro ejemplo y nuevamente vamos a aplicar las propiedades de la potencia y también la propiedad del cambio de base. Entonces aquí tenemos un exponente x más 5 y aplicando la propiedad de la potencia lo vamos a bajar multiplicando al logaritmo. Entonces nos quedaría x más 5 que multiplica al logaritmo en base 8 de 9. Y esto es igual a 5. Entonces, para despejar el valor de x, vamos a pasar dividiendo el logaritmo al lado derecho y nos va a quedar x más 5 es igual a 5 sobre logaritmo base 8 de 9. Vamos a aplicar la fórmula para hacer el cambio de base para este denominador. Entonces nos quedaría x más 5 es igual a 5 y esto se va a dividir entre otra fracción. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de cómo ingresamos estos valores en la calculadora,
porque va a ser el logaritmo en base 10 de 9 entre el logaritmo base 10 de 8. Y por último, el 5 que está asociado con x lo vamos a pasar restando al otro lado y nos va a quedar x es igual a 5 entre el logaritmo en base 10 de 9 entre el logaritmo base 10 de 8 menos 5. Vamos a obtener este resultado y redondearlo a la milésima más cercana. Y nos queda menos 0.2680. Como vamos a redondear a la milésima, nos vamos a fijar en la 10 milésima, como es 0, entonces no va a cambiar el 8. Tenemos que nuestra respuesta es menos 0.268 milésimas.